que envían desde la zona norte familiares y peones en una especie de gran fiesta que tenemos en la zona norte a esta hora. Estamos nosotros transmitiendo en vivo desde la isla de edición de Telefuturo con el trabajo de todo el equipo, listos para poder dar mayor información en los próximos minutos. La liberación de Arlan Fick se da 267 días después de la jornada en que concretaban su secuestro casi un año hace ya. Y ahora se aguarda, naturalmente, la otra mejor noticia que pudiéramos compartir, que es la liberación de Edelio Morínigo, que también se aguarda. Pero por el momento, esta es la información más destacada. Todos los medios de comunicación están en este tema. Nosotros también. Así, de este modo, tenemos para ustedes nuestra primera entrega informativa de esta jornada. Vean, reiteramos, estas imágenes. Arlan Fick está con su familia, es el mejor regalo de Navidad.